Hoy vamos a hablar de la evaluación por competencia, la famosa evaluación por competencia que se puso de moda allá en Europa, las competencias el siglo pasado, siglo XX, y que bueno, vamos a ver todavía lo que ha traído a América Latina, a México, y las cosas negativas de esta educación por competencia, ¿no? Primero, vamos a pensar de que no tiene base filosófica. En realidad, no posee una base filosófica fija. Es un enfoque en sí que es una mezcla de todos los paradigmas educativos. Hay elementos de conductismo, hay elementos de cognitivismo, hay elementos de constructivismo. No tiene en cuenta ningún argumento filosófico y ningún basamento teórico. No hay base filosófica, ni psicológica, ni pedagógica, porque es una mezcla de todo, ¿no? Y bueno, esta educación, este aprendizaje por competencia, que fue nacido en los años 80, recuerde que el constructivismo piagetiano, Jean-William Piaget, se venía derrumbando ya en Europa y en muchas instituciones de América del Norte, y entonces era necesario hacer algo diferente. Otra cosa era que las empresas, sobre todo en los países subdesarrollados de América Latina, las empresas no acababan de tener grandes especialistas, no había en América Latina, por ejemplo, y en muchos lugares, no existían esa competencia de profesional. Salían de las universidades sin un perfil profesional bueno. De hecho, muchas empresas se dedicaban a dar cursos a los egresados y a escoger de los mejores egresados que salían de esos cursos para su empresa. Los demás pues eran desechables y volvían a pasar cursos y así hasta que fueran escogidos. Quiere decir que la educación por competencia lo que hace es buscar un perfil bien estrecho, una especialización donde sean aptos, un gran perfil profesional para desarrollar la economía de un país, ¿no? Y bueno, esa economía de un país, fundamentalmente en América Latina, fue aumentar el Producto Interno Bruto de los países subdesarrollados para que sus productos y para lo que ellos producían o intentaban producir pudiera competir en un mercado, ¿no? De hecho, la educación por competencia surge mucho antes de los 80. Estamos hablando de un término empresarial. Muchos autores son empresariales, fueron líderes, fueron dirigentes empresariales y después empiezan a escribir sobre la educación por competencia. Y muchos de ellos, casi todos, han sido elementos de grandes directivos, los autores de la competencia. Surge con Donald Reagan, Margaret Thatcher en los años 80, 84, 85, y ahí aparece entonces esta educación por competencia, ¿no? Para ir sustentando, para ir apuntalando ese constructivismo piagetiano que se venía derrumbando en Europa. Fíjense qué cosa más interesante, surge precisamente en Francia. Y es una evaluación por competencia. ¿Por qué? Porque solo se da un contexto del desempeño. O sea, lo que me importa a mí es el desempeño de los alumnos. Y este desempeño se da a partir de un proceso cognitivo, fíjense bien, cognitivo, que resulta del pensamiento, la emoción y se traduce en acción. O sea, me parece que es un poco subjetivo, ¿no? O no es subjetivo. Fíjense que primero pienso y después hago las cosas. O sea, pienso y después existo. Y la acción se traduce a partir del pensamiento. Pero ¿de dónde surge el pensamiento? ¿De dónde viene la parte intrapsicológica? Y eso lo desconoce la competencia, pues simplemente viene de un trabajo interpsicológico para después ser intrapsicológico, y eso es una ley genética del psiquismo que no se puede violar. Sin embargo, la competencia no lo explican así, no lo habla así, no le conviene decirlo así, ¿no? Y bueno, esta es la situación que es lo que realizo en todas mis actividades de esta vida cotidiana. Interesante de todo esto es lo que hago y por qué lo sé. O sea, lo hago porque sé que lo puedo hacer, ¿no? Esa metacognición y esa autosuficiencia que logro tener yo o que logra tener el alumno en cuanto a ciertas actividades. Por eso es que en este caso la evaluación no debe concentrarse en la competencia solamente en el conocimiento que el alumno adquiere, también cómo se aplica y con qué actitud se aplica.
no puede ser considerada única y exclusivamente como la identificación del dominio que el alumno tiene sobre ciertos contenidos, sino fundamentalmente tiene que ver sobre lo que sabe hacer y esto es importante, sobre cómo lo va a hacer, cómo lo hace, ¿no? En realidad, pienso que sigue siendo una manipulación las competencias del alumno. ¿Por qué? Porque es una manipulación, porque se tiene elementos mezclados de constructivismo, cognitivismo, conductismo y hasta de paradigma histórico, tiene agarrado de todo. Sí, de todas maneras facilita al alumno ciertos elementos, materiales didácticos, bibliografía, pero es que el profesor vuelve a construir con lo que hace. O sea, él vuelve a darle a los alumnos la facilidad, les facilita esto y el alumno construye con lo que el profesor le facilita. Al final el alumno tiene que construir lo que le da la gana al profesor porque es quien facilita. Y esta facilitación del profesor que se vuelve entonces, fíjense bien, en este caso, el profesor un simple facilitador, no un mediador, sino un facilitador, para que el alumno vaya construyendo, pero vayan concentrándose en esos conocimientos que va adquiriendo y vaya a tener esa actitud para seguir investigando y buscándole soluciones a los problemas. Importante es esto, que sí me parece interesante, ¿no? Primero, como proceso. O sea, vamos a ver que ese proceso de adquisición de las competencias nos habla entonces de una parte inicial, de una parte formativa y de una parte sumativa. En este caso, la evaluación en esa parte inicial es la base de una valoración de cómo se va a dar el avance. Permitir de lo que saben, o sea, a partir de lo que saben de los alumnos. Y ahí siempre se habla aquí en América Latina, sobre todo en México, del famoso aprendizaje previo. Todo el mundo dice, no, pues si yo tengo que ver, diagnosticar aprendizaje previo. Y fíjense que es interesante que nada más que se diagnostica conocimiento, nada más se diagnostica ese aprendizaje previo, que se hace a principio de curso y que no es un proceso, sino es un momento en el cual se parte de ahí para poder entonces planificar, planear, porque lo más importante, fíjense bien, lo más importante en estos países, en estos sistemas educativos, es la planeación y la evaluación. Y deja muy atrás todo lo que tiene que ver con el cómo, las herramientas didácticas para que uno se apropie del conocimiento. Eso no importa. Ahí agarra de cualquier cosa. Y ese es el error garrafal que hoy tienen los sistemas educativos. El no tener en cuenta el cómo. Y solo irnos a planear y a evaluar. ¿Para qué se planea? De todo. No hay una planeación estratégica, no hay una planeación didáctica. Nos habla de la secuencia didáctica. Pero es que la secuencia se planifica a veces con 15, 20 días, ya está un mes de antelación y es imposible que uno sepa qué va a pasar con el alumno dentro de 15 días, 10 días. En realidad se debe planificar el día antes. Y yo no puedo planificar nada hasta que yo no conozca a los alumnos. Y los conocimientos de los alumnos se dan un día, es un proceso también. O sea, todo es un proceso dialéctico de cambio, transformaciones. Entonces yo no puedo evaluar en un momento. Yo no puedo hacer una evaluación diagnóstica en un momento. Y la evaluación, en este caso por competencia, sí valora hacerlo por un momento. Y vean bien que a partir de lo que saben los alumnos, que es las competencias que traen, quiere decir esos aprendizajes previos. Y bueno, en el caso de la formativa, nos habla del conjunto de situaciones que nos permiten visualizar el proceso. O sea, situaciones que nos permiten visualizar un proceso. Se utilizan varios instrumentos que nos permiten visualizar dónde debemos intervenir, en qué momento voy a intervenir, ¿no? Y que debemos modificar antes de calificar. Y ahí viene la parte, ¿qué debemos modificar antes de calificar? O sea, las competencias tienen en cuenta la calificación del conductismo de finales del siglo XIX y principios de los XX como elemento de evaluación, calificación. Por eso se puede calificar, buscar la manera de hacer una pirámide donde lleguen arriba los que mejores oportunidades tengan, mejores educación tengan y las posibilidades que tengan. Y eso deja atrás a muchos talentos que se van desperdiciando por el camino. Es incongruente que nos hablemos en el siglo XXI, en el 2020, todavía hoy de calificar y que estas competencias sean calificables, cuantitativas. Y aquí entonces viene la parte sumativa.
La parte sumativa, que es la identificación de los resultados que se obtuvieron y que se recopilan todas las evidencias y productos. Vean la palabra producto, que viene de todo, de lo que es el producto en sí, del valor del producto como tal, para evaluar ese valor del producto, que viene inclusive de la economía política del capitalismo. Producto, valor del producto. Por lo tanto, tengo que ver el valor del proceso, que es el valor de procesamiento del producto. Y eso no interesa mucho, sino lo que me interesa a mí es verdaderamente que ese alumno pueda evidenciar ese producto. Más o menos viene siendo lo mismo que el conductismo, con lo que se identifica en lo que me digan los alumnos han desarrollado en un mejor desempeño en resoluciones de problemas que se presentan y que se les presentarán a lo largo de su vida. Y por supuesto, no me habla nada de colaboración, ¿eh? Estamos hablando de esto es independiente, porque no me conviene que el alumno al lado, o sea, mi compañero, tenga las mismas competencias mías. No me conviene que otro profesor tenga mis competencias, porque si no me quita mi trabajo. Conocimiento, habilidades de pensamiento, destreza, actitudes. Eso es lo que me hace falta a mí como profesional. Un profesional competente. Y para eso hay 60 afuera y escojo uno. ¿Estamos claros? Por ahí viene la idea. Aunque, fíjense bien, nos habla de que el alumno desarrolle un producto, de que tenga esas competencias y se traduce a lo que hoy, inclusive en el siglo, en el 2021, nos habla de los dominios. Fíjense que cada 6 meses, cada un año, viene algo, unas palabras nuevas de modismo, ¿no? Como áreas de oportunidades, como horizonte de búsqueda, ahora aparece dominio, pero precisamente no es nada más que esas competencias que debe tener. Y siguen poniéndole palabritas del vocabulario, cuando en realidad son habilidades y son destrezas que va a adquirir el alumno, habilidades, y que tiene que tener con el conocimiento, pero que viene también con un proceso de formación de la personalidad, tanto en el área cognitiva como en el área afectiva, y eso no lo tiene en cuenta la competencia. La parte afectiva nos habla de lo socioemocional, pero no profundiza cómo yo logro esa parte socioemocional. Vamos a ver por qué no lo profundiza. Bien, aquí viene el plan de evaluación. Vienen instrumentos, vienen herramientas. Aquí los instrumentos nos van a permitir recopilar las evidencias necesarias y las herramientas nos establecen los criterios sobre los cuales se va a calificar. Vean, calificar, siglo XXI. Con ello se identifica el desempeño, traduce la evaluación de subjetiva a objetiva. Oh, aquí viene un problema grave. ¿Cómo yo voy a traducir lo subjetivo de lo objetivo? Filosóficamente es incongruente, completamente incongruente. Si usted como sujeto evalúa a otro sujeto, la evaluación va a ser subjetiva. A la vez que quiero darle un número, un adjetivo, una calificación o una cuantificación o una cualificación, ya estoy siendo, fíjense bien, objetivo. Y no puedo trabajar de lo subjetivo a lo objetivo. No tiene sentido. No se puede. Filosóficamente es incongruente, es un error. Sin embargo, como no tiene un basamento filosófico, ¿por qué? Verdaderamente no habla de corriente filosófica. Habla de ciertos autores, que no quiero ni nombrar, que son los autores artífices de la competencia, y ahí mezclamos a todo el mundo, porque es una mezcla. Ahí metemos lo mismo del constructivismo de Piaget y Brunner, que metemos el cognitivismo de David Ausberg, como que metemos el paradigma sociohistórico de Lev Simonov y Vygotsky, el Luria Leontief, como también metemos un poco de conductismo de Skinner y de Pavlov, inclusive. Es increíble esta parte, por eso lo critico. Y eso ha traído malas consecuencias, porque recuerden que todo sistema educativo tributa a un sistema socioeconómico y político. Y estos sistemas socioeconómicos y políticos neoliberales, ¿qué mejor que trabajar las competencias? ¿Qué mejor que tener un sistema educativo y un aprendizaje por competencia? ¿No? Y que si se habla de todo lo largo de un proceso, y si hablamos de proceso, tiene un basamento dialéctico. Cuando hablamos de proceso, hablamos entonces de cambios y transformaciones, que va a proporcionar de la evaluación cualitativa y cuantitativa. Y bueno, viene muy bien en este caso, hasta en metodología de la investigación se ampliere. De modo que el estudiante le quede muy claro, de manera objetiva, válida, confiable y transparente.
¿Cómo va a ser transparente si yo de lo subjetivo lo cuantifico? ¿Y quién es el que verdaderamente evalúa subjetivo? El profesor. ¿Y cómo lo hago objetivo? Con un número. Pero aparte, para eso entonces tengo que acudir ¿a qué? A herramientas didácticas como el examen de nuevo, para poder cuantificar y dar una clave, ya sea por reactivo, ya sea, y es mucho más cómodo un examen, donde pongo clave, donde pongo reactivo, donde pongo 10, 15, 20 preguntas, donde pongo en cada pregunta A, B, C, y voy tachando el A o el B o el C con conveniencia, y ahí está la clave. Y inclusive lo puedo pasar por un escáner, de una manera mecánica, muy cómodo, ¿verdad? Pero cuando tú tienes que hacer el análisis de una respuesta abierta, cuando tú tienes que hacer el análisis y analizar al alumno en su intervención, la forma de hablar, el porte, el nerviosismo, la actitud para responder, para debatir, para discutir, para inclusive retar al profesor, eso no lo contempla la competencia, ¿no? Y esto hace que el alumno en este plan de evaluación por competencia haga toma de decisiones, crea clara la rendición de cuentas, que no va a quedar nunca clara, de lo que debe saber, lo que debe hacer y no puede quedar clara porque sigo traduciendo de la evaluación de lo subjetivo a lo objetivo y hay un número, hay una calificación, ¿ok? Sea 10 o 9, 8, 5, 100, 90, 80, bien, regular, mal, rojo, verde, amarillo. ¿Ok? Bueno, para lograrlo se requiere que el alumno desarrolle la capacidad metacognitiva como habilidad. Saber qué sé, hasta dónde sé y qué me falta por saber. Identifique qué aprendí, qué sé y qué hice. ¿Y qué me falta por aprender? Eso no es fundamental y esa es la metacognición. Sí, es realidad, así es. Ahora, la metacognición, que es intrínseca, que la metacognición es algo interno, ¿verdad? Se adquiere a partir de un trabajo colaborativo social. ¿Con quién? Con mis compañeros, con los profesores, con el internet, con la radio, con la televisión, con el WhatsApp, con el Facebook, con todo lo que tiene que ver y por supuesto los libros, si es que todavía hoy leen el libro la gente, y todo lo que viene de información en la computadora y en las páginas de internet. Entonces todo esto es lo que hace que verdaderamente el alumno aprenda y se apropia el conocimiento y estos son influencias educativas, la familia, la comunidad, la sociedad, la cultura. Sin embargo, no lo tiene en cuenta las competencias. Y por supuesto, esa metacognición se adquiere de ahí. Pero no la acepta las competencias, acepta de que adquiere esa metacognición, no sabe cómo. ¿A partir de qué? De toda una actividad estratégica que vuelvo a trabajar estas didácticas desde un punto de vista de mezcla de ellas, constructivistas y cognitivistas. Y bueno, fíjense, encontrar el acierto para repetirlo. O sea, ya lo logré esto, vuelvo a hacerlo, ya sé cómo hacerlo y lo vuelvo a hacer. Y por supuesto, evitar el error. Aquí viene cómo son las fases de evaluación y cómo se utilizan los instrumentos de evaluación y las herramientas para verificar esa evaluación. Puede ser una clase, puede ser como ustedes quieran llamarlo, no, puede ser una secuencia didáctica, etc. Fase de evaluación, la evaluación inicial. Centrada en identificar línea de base, el inicio para desarrollar las competencias. Aquí viene el examen de ingreso. El examen de ingreso, lo que hacen en las universidades, ok, está bien, de acuerdo, para saber el ingreso. Ahora, el examen de ingreso para un bachillerato, ¿el examen de ingreso con qué? El examen de ingreso, valoración directa, así hago un diagnóstico del estudiante. Ese es el diagnóstico en un momento. Fíjense que no es un proceso dialéctico, es un momento. Es un momento de espacio de tiempo. Es un momento que ocurre en un espacio y en un tiempo determinado, un día. Y en un día, en unas horas. Y aquí veo entonces cómo valoro directamente el desempeño de los estudiantes en una situación didáctica puesta por el profesor. ¿Qué es lo que hacían con los profesores cuando hacían las evaluaciones a los profesores? Le ponían una situación polémica y tenían que resolverla. Y esa tenía que resolverla, esa situación didáctica. Y habían técnicas proyectivas para recabar entonces esa información de la cual yo veo cuál es el aprendizaje previo que trae el alumno. Vean cómo es el diagnóstico, puro conocimiento. Para eso yo empleo entonces herramientas de verificación como rúbrica y por supuesto la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación para la metacognición que aprendí años anteriores, que aprendí semestres anteriores, que aprendí la clase anterior. Y verdaderamente que aprendí que me falta por aprender. Y bueno, puedo verlo con la pareja, puedo ver esa coevaluación
con el que tengo sentado al lado, ¿no? Oye, mira, yo hice esto y tú qué hiciste, pues yo creo que tú aprendiste más que yo aprendí más que tú, o esto está bien, esto está mal. Y la evaluación formativa, vean que hablo de una evaluación formativa muy diferente a la evaluación formativa real. Aquí la interpretación en la competencia de la evaluación formativa está centrada en el proceso que se realiza para el desarrollo de las competencias. Y para eso se habla de ¿qué? De un portafolio. ¿Qué es un portafolio? Pues ahí vamos a trabajar las evidencias de los conocimientos, de las actividades, de las tareas que se van a plasmar en ese portafolio de evidencia. Portafolio de evidencia que tiene ciertas características que debe tener y que debe realizarse y que debe evaluarse ese portafolio, que los profesores tienen que saber cómo evaluar un portafolio de evidencia. ¿Por qué? Porque los alumnos cometen fraude. Porque lo puede hacer el alumno, lo puede hacer un compañero, lo puede ser los padres, lo puede ser un amigo, o inclusive pagarlo para que lo haga. Por lo tanto, el portafolio yo creo que se debe quedar en clase, se debe quedar en el aula, en el salón de clase. Ahora imagínense un profesor que tenga 200, 300 alumnos, ¿cómo va a tener 300 portafolios? Vean qué cosa más interesante, ¿no? Esas evidencias que se van a realizar en situaciones didácticas e investigaciones, resultados de experimentos. Y ahí vienen los mapas mentales para ese pensamiento abstracto, para ese pensamiento muy concreto, pragmático, donde nos habla de qué, y no es tan abstracto, sino más bien pragmático, más bien cerrado, más bien esquemático, esos mapas mentales y conceptuales que se utilizan, sí, pero yo lo utilizo y creo que hoy en día se utiliza o se debe utilizar como síntesis de conocimiento, pero no para apropiarnos del conocimiento. Ensayo que es copia y pega, muchas veces se utilizan en las plataformas digitales. Hazme un ensayo, mándame un ensayo y es copia y pega. En realidad hasta existen elementos y programas para detectar de qué página de internet lo copio, ¿no? Y bueno, guías, reportes de lectura, etcétera, etcétera. Y los elementos, fíjense que habla de elementos formativos. La parte de la disciplina, asistencia, puntualidad, trabajo en clase, eso no es formación. Si bien es disciplina y es importante, pero la formación del conocimiento, la formación de la personalidad, tiene que ver con un conjunto de factores, tanto internos como externos, tanto en la clase como fuera de la clase, como en la casa, como en la sociedad, como en la cultura, como en la comunidad, que nada tiene que ver en este caso con la puntualidad, la asistencia. Yo tengo alumnos de doctorado y maestría que se pueden dar el lujo de faltar un día y acreditar la asignatura. Y tengo alumnos que asisten todos los días y que la base con que traen es tan pésima, tan baja, que no acreditan. Entonces tampoco depende mucho de cómo tú vengas, de la formación tuya, cómo haya sido, ¿no? Y el diario de campo, que tú vas a escribir los registros anotatorios de un día, etcétera, etcétera, pero que en realidad no profundiza. ¿Por qué? Porque no te puedes guiar por eso, porque en la verdad lo que estás mirando es lo exterior. Más profundo de lo que está pasando, no lo vas a encontrar. ¿Y qué pasa detrás de eso? No se sabe. Porque no hay una profundización del diagnóstico, de la caracterización del alumno, de la familia del alumno. Eso no existe. ¿Ok? Por lo tanto, aquí se trabaja la lista de cotejo como herramienta de verificación, las escalas estimativas, o la rúbrica, y la autoevaluación y la coevaluación. Lo mismo de arriba lo voy a trabajar abajo, ¿no? Coevaluación con el compañero. Fíjense que aquí el profesor no evalúa. Aquí nos andamos autoevaluando y coevaluando. Por lo tanto, aquí hay una mezcla entre humanismo, entre constructivismo nada. Constructivismo no hay coevaluación, simplemente hay una observación por parte del profesor, se asimila, acomoda para equilibrarse en ese desequilibrio, ¿no? Pero bueno, no quiero meterme en esta parte porque estamos hablando de evaluación. Y bueno, la evaluación sumativa, que se centra en el resultado alcanzado por las estrategias para el desarrollo de competencias. Si mis estrategias didácticas, mapas mentales, conceptuales, aguacero, lluvias de ideas, experimentos, ensayos, maquetas y en portafolio de evidencia, logra entonces que el alumno obtenga esas competencias, ¿no? Inclusive, en los instrumentos utilizados está hablando del examen escrito con preguntas y respuestas largas, cortas, opciones múltiples, correlativos, complejas, productos que se van a realizar y los exámenes orales o entrevistas. Y el examen puede ocurrir muchas cosas. Una de ellas es fraude. Quien no haya hecho fraude, que tiene la primera piedra. Tanto por recibir información como por darla, ¿no? Y bueno, eso en un ambiente educativo actual sería colaboración. Sí, pero en la vida real, para este tipo de trabajo es un fraude.
Entonces, hay muchos tips para hacer fraude por parte de alumnos de secundaria, bachillerato, de primaria, ni hablar de la universidad. Sin contar que esos exámenes es un momento en el cual el alumno puede sentirse mal, puede tener algún problema de la familia, situaciones en la familia, situaciones con, si estamos hablando del nivel superior con la novia, si estamos hablando del niño, de los juegos, él debe estar entretenido, problemas. En fin, estamos hablando de un examen que puede pasar muchas cosas. Inclusive el profesor también puede tener problemas. Y a la hora de calificar no estar concentrado en las respuestas que se dan cuando son largas o cortas. En las múltiples no, porque eso es fácil, ¿no? Te tacho el A, el B, el C con la clave que tengo y ya rápidamente ya sale la calificación. Y bueno, los exámenes orales también y las entrevistas pues también puede ser muy subjetiva, vean, a la hora de tú evaluar. Y es un momento, todo esto es un momento. Y ese portafolio que también es un fraude, que también se puede obtener por parte de la familia que lo haga, por un amigo, porque a última hora lo hizo, etcétera, etcétera, o que pague por hacerlo. Conozco alumnos que pagan por hacer su portafolio. Vamos a estar claros. Debería quedarse en la institución, ¿no? Pero bueno, vamos a ver todo esto. Y para todo estas herramientas de verificación, esa evaluación supuestamente sumativa, nos habla de rúbrica, escalas estimativas, y bueno, los tipos de evaluación, ya aquí hay una heteroevaluación. ¿Por qué? Porque tanto hay una coevaluación como también el profesor evalúa. Porque tiene que evaluar qué cosas, los exámenes, los productos finales, el portafolio de evidencia. ¿Y cómo se evalúa todo esto? Vuelvo de nuevo a los objetivos. De los subjetivos, vuelvo de nuevo a los objetivos de manera de calificación. Aquí tenemos las herramientas para la calificación. Vean, lista de cotejo, escalas estimativas y rúbrica. Estas son las tres fundamentales herramientas para la evaluación por competencia. Vamos a la lista de cotejo, que consiste en un listado de aspectos a evaluar: contenido, capacidades, habilidades, conductas, al lado de los cuales tú puedes marcar con una X si está bien, lo visto bueno, o está mal. Si está mal, lo puedes poner como una X, depende de cómo tú quieras ponerlo, ¿no? En dependencia del gusto del profesor. Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. O sea, si el mecanismo de revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados a la revisión de su logro o de la ausencia del mismo, no existe el logro, pues entonces estoy en ese cotejo, estoy cotejando de que existe o no existe, si lo hizo o no lo hizo. Aquí tenemos verdaderamente para evaluar de esta manera cualitativa y cuantitativa, dependiendo del enfoque que se le quiera asignar. O bien se puede evaluar con un mayor o menor grado de precisión o de profundidad. También es un instrumento que permite intervenir durante ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar. O sea, aquí yo entonces ahora, por ejemplo, a partir de esa lista de esta lista de cotejo, yo puedo automáticamente hacer mis gráficos para ver cuánto ha alcanzado el alumno, ya sea de vara, de pastel. Es un instrumento que debe intervenir durante ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que puede graficar. Vean, y que esta lista de cotejo posee un amplio rango de aplicaciones, puede ser fácilmente adaptada a cualquier situación que se requiera, ¿no? Y aquí ya yo vengo y le digo entonces a mi directivo que en grupo mío es más esto, es más lo otro. Inclusive dentro del diagnóstico y la evaluación diagnóstica puedo decir que es más visual, que es más auditivo, etcétera, etcétera, según los estilos de aprendizaje que viene del cognitivismo de Albert de los años 50, Segunda Guerra Mundial, y que todavía hoy se requiere, como si fuera muy importante eso, cuando deberíamos trabajar con todos los órganos sensoriales, porque si no, estamos haciendo abandono pedagógico aquel que es auditivo, que la mayoría sea visual o al revés, o cinegético, ¿no? Bueno, esa lista de cotejo para evaluación del microproyecto, esto es un ejemplo. Aquí tenemos aspectos a evaluar, los indicadores, si está bien hecho, si está pendiente, si no está realizado. Aquí tenemos todo, ¿no? El resultado del microproyecto, si fueron presentados, si se evaluaron y fueron incluidos en la evaluación final, si se prepararon adecuadamente, si hay una información útil para poder evaluarlo, si hay recolecciones de registro, trabajo, números, estadísticas. Cómo son los objetivos y criterios de evaluación, si fueron conocidos por los alumnos que fueron evaluados, y verdaderamente todo esto nos da esa lista de cotejos, si están hechos, si están pendientes, si no están realizados, ¿no? Y aquí tenemos en el trabajo, y esto en el aula, que se sabrá cuándo y cuándo requiere evaluar. Aquí tenemos entonces las tablas que puedo tener como cotejo. Hay otro ejemplo, indicadores, sí o no, aquí blanco o negro nada más, no hay matices, ¿no? Anoté adecuadamente la ecuación, sí o no.
Aquí no es sí, más o menos, pero no, aquí sí o no. Pero es que eso también, sigo diciendo que es un momento. Comprendí adecuadamente el problema, utilicé los datos, hice un planteamiento de la ecuación, logré, este es un ejemplo, ¿no? Y entonces aquí tenemos entonces otro ejemplo de lista de cotejo. Aquí vienen ahora las escalas estimativas. Las escalas estimativas de valores que trata de registrar conductas de alumnos, lo que hace, pero se asigna valores a cada una de esas conductas. Por lo tanto, es un ejemplo cuando el maestro pretende evaluar la participación en clase y no debe referirse a la cantidad, sino a la calidad de veces. Eso me pasa mucho a mí a veces. Una gente quiere hablar mucho, pero lo que habla pues no tiene que ver, no aporta nada. Sin embargo, hay alguien que habla menos, pero cuando habla aporta. Y esa es la calidad de esa participación. Ahora, ¿por qué aporta? Y verdaderamente, como esto es un trabajo todavía individual, estamos hablando todavía que la competencia sigue siendo un poco individualista y no colaborativa, como pretende muchas veces ser. Entonces habla de la participación, si ayuda a comprender el tema, mejor el tema, o es solo un comentario, si habló un solo comentario, si no habló bien, la frecuencia con que se realiza, y usted va apuntando. Lo malo es que la escala es estimativa y la lista de cotejo hacerla con un salón de clase de 60, 50 alumnos. Verdaderamente se viola los principios de calidad educativa que la UNESCO pone y que viola inclusive y que los secretarios, ministros de educación firman, porque no se puede tener 60 alumnos en un salón de clase, pero lo tenemos, y tenemos más muchas veces y menos, más o menos, y eso verdaderamente es negativo para la educación, porque no se puede hacer un trabajo más discriminativo, más profundo, no se puede resolver los problemas individuales de los alumnos, esa apropiación del conocimiento, cuando hay problemas. Y las variables se construyen, en este caso en las escalas, anotando las conductas deseadas, calificando su frecuencia. Este es el ejemplo. Nombre de alumno, si lo hace siempre, regularmente, casi nunca. Si participa, si comprende el tema, si presenta ejemplos que son pertinentes, si expresa los puntos de vista dando razones que lo sustenten, o sea, los argumentos, que eso es un problema. Aquí queremos debatir sin argumentos. Y cuando tienen argumento alguien, pues ya, es el que logra vencer. No sé, para facilitar la medición se le asigna un valor numérico. Ahí tenemos, por ejemplo, siempre 5, regular 3, casi nunca 1. O nunca, puede ponerle 0 también. Y así puedo poner el número que yo quiera darle para poder calificar. Vea, estoy asignando una calificación, ¿no? Pero puede ser 5, pero a lo mejor es 4. Puede ser 3, pero a lo mejor es 2. Vean, porque sigue siendo muy subjetivo y verdaderamente es muy injusto. ¿Para qué? Bueno, para la autoestima, para la autovaloración, para la falta afectiva, emotiva, valorativa de esa personalidad. Cuando a alguien le dan un 3, le dan un 2 y merece, o le dan un 4 y merece 5 o merece 3, o él cree que lo merece y no le dan argumento y le dan un número, pues simplemente afecta su autooración, su autoestima, y muchas veces se va, no continúa los estudios en bachillerato, porque una de las partes de bachillerato, en el caso de los países subdesarrollados de América Latina, es que se van por un problema económico, otras partes se van por embarazo, pero otras partes se van porque se aburren y porque los aplastamos con la calificación, y lo vamos aplastando y en vez de atraerlo, lo estamos desechando. Mejor vete, tú no das más. Aquí tenemos otra forma de organizar las escalas, ¿no? Aquí cómo se va a calificar las escalas, ¿no? Y por medio de una línea que se representa valores posibles, ¿no? Aquí tenemos las escalas estimativas, la escala de calificación, nunca, algunas veces, regularmente, aquí hay más amplitud. Si trabajas el programa, si diseñaste esto para profesores, ¿no? Si planeaste por competencia, porque es lo mismo que conductismo. Antiguamente se diagnosticaba el objetivo. Bueno, vamos a ver después cómo se compara el conductismo con las competencias. Vamos a verlo y es interesante, ¿no? Lo que voy a plantear. En este caso es más fácil calificar porque la calificación se puede ubicar en cualquier parte de la red y se asigna un valor. No sé, ya tienen más oportunidades de aprobar, de acreditar, ¿no? Y sobre todo cuando vamos sumando numeritos. Al final suma todos los puntos y se puede integrar una calificación. Son más útiles para autoevaluación, porque no sé, el alumno tiene más oportunidades de decir, bueno, sí, algunas veces, regularmente, y es que algunas veces regularmente es bastante parecido, es casi siempre.
Y siempre es casi, hay cosas que son muy subjetivas, esto es muy subjetivo, pero ellos no quieren hacerlo subjetivo, ellos lo hacen objetivo. Y para hacer el objetivo lo que hacen en realidad es cuantificar. Aquí tenemos la rúbrica, se establece con claridad, con transparencia. Lo que debe hacer, fíjense bien, el establecer esa calidad de transparencia es lo que debe hacer el alumno en una actividad o cualquier proceso determinado con una anticipación. Y aquí para eso hay directrices, para eso hay indicaciones. Vuelvo de nuevo al conductismo. Puedes describir qué, cómo, cuándo, dónde se hizo, cómo se... Ahora, el cómo se hizo es un poco difícil, ¿no? Aquí tienen los objetivos, ¿no? Tienen dos objetivos. Recuerden que todavía la competencia tiene establecido objetivos. Da a conocer criterios sobre los cuales se va a evaluar. Promover el desarrollo de la metacognición como la capacidad para autoevaluarme y en el propio desempeño, ¿no? Lo que sé hacer y lo que me falta por aprender, ¿no? Y para responder de una manera más adecuada a ese contexto que lo solicita. Y esto hace que así el estudiante sea capaz de revisar lo que pide su maestro, analice su trabajo y encuentra sus propios aciertos para repetirlo y los errores para corregirlo y no cometerlo, ¿no? Supuestamente esto es lo que explica la enseñanza por competencia. Cuando tú vas a enseñar la rúbrica, lo primero es determinar los instrumentos, cuál es el más adecuado de lo que voy a evaluar. Preguntarnos qué es lo que quiero que haga el alumno. Ya estamos predeterminando lo que quiero que haga el alumno. Si no lo hace así, si dice otra cosa, ya es malo. Eso me pasó a mí ahora en un curso que recibí de instrucción digital. Ellos esperaban una cosa de mí, como no está dentro de las variantes y es algo diferente, pues imagínense cómo me van a evaluar. No, entonces no caigo dentro de ese rango y ya, soy desechable. Se define en los aspectos a evaluar. Se describen todos los criterios y se asigna un valor a cada uno. Al final te está guiando, te va conduciendo y al final se va guiando, te va conduciendo de una forma a lo que tú quieres que logre el alumno. Y no le damos libertad al alumno a que se desempeñe. En realidad, construya y construya con los demás, no solo. Aquí tenemos algo bien interesante que tiene que ver con esas dos fuerzas filosóficas que hoy están chocando hoy en día y que se ve aquí expresado en esta rúbrica al intentar pasar de lo subjetivo a lo objetivo dentro en la realidad de lo que se quiere hacer, ¿no? Vean, cuando hablamos de incluir estos detalles que se va a hablar en cada aspecto, que se analiza, que se describe, tipo, holística, que define las características a evaluar, esa rúbrica, vean, entonces hay matrices de verificación que definen criterios a evaluar, actividad, producto, evento, todo esto son muy subjetivos, ¿no? Lo que sé yo, que creo que sé, que a lo mejor el de afuera dice, no, eso no lo sabe todavía. Lo que sé, lo que se sabe hacer con lo que sé, lo que yo hago con lo que sé, y cómo lo hace, cómo es que lo logro hacer. Vean, esto sigue siendo muy subjetivo y esto es elemento materialista porque es comprobable y la teoría se comprueba en la práctica aquí. Ahora, cuando yo quiero pasarlo a ese desempeño, a cuantificarlo a un nivel de dominio, en este caso cuantitativo, 10, 9, 7, 8, A, B, C, D, como Estados Unidos, o cualitativo, como hacían con los profesores que en sus exámenes, que si era destacado, satisfactorio, suficiente, insuficiente, etcétera, 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 ya estamos hablando de un idealismo. Y aquí tenemos las dos bases mezcladas. Pasar del materialismo al idealismo, de lo subjetivo a lo objetivo como elemento, y verdaderamente esto es un desastre en ese sentido. Por eso no queda claro esa evaluación. Aquí tenemos la comparación de la evaluación conductista a la evaluación por competencia. Vean, vamos a una cosa bien interesante, ¿no? ¿Cómo se hacía el conductismo? Bueno, yo hacía un diagnóstico para ver los conocimientos que trae el alumno para poder planear por objetivo. Se recuerdan que se diagnosticaba los conocimientos para poder planear por objetivo y intervenir por objetivo y después evaluar por objetivo. O sea, en el diagnóstico de las competencias nos habla de los aprendizajes previos para poder planear los estándares de competencia de mi grupo. Vean, qué cosa más interesante, ¿no? Y bueno, las herramientas didácticas precisas para alcanzar los objetivos, ¿no? Y aquí hay herramientas didácticas precisas para alcanzar los estándares de competencia
Ya. Fíjense, la evaluación es por objetivos alcanzados o unidad o materia. La evaluación de las competencias y sus estándares alcanzados en cada unidad o materia. Óigame, cualquier similitud es pura coincidencia. Tiene mucho de conductismo también, la evaluación por competencia, ¿no? Y bueno, esto en la vida real es lo que yo quería con ustedes compartir sobre la evaluación por competencia, para que vean por qué en los años, en el siglo pasado se utilizó en Europa hasta el año 2000, fue importado en América, por América del Sur, finales de los años 90, recuerdo Argentina cuando estuve en el 98, y cómo se trabajaba por competencia, y principio del 2000 ya América Latina fue dejando todo esto, sobre todo los países más desarrollados en el ámbito pedagógico, lo fue dejando atrás y fue dejando atrás la competencia porque muchos colegas míos españoles que trabajaban por competencia en España, a ver que ya Europa no trabajaba así, pues vinieron a América Latina, ¿no? Pues ya sabían que era así como trabajaban, ya se lo sabían perfectamente y lo fueron exportando a América del Sur lo importó. Y bueno, fue pasando de América del Sur a América Central hasta llegar a América del Norte, en este caso México, ¿no? Y esto fue así como lo fue haciendo. Hoy todavía hay instituciones en México que trabajan por competencia. Es más, las reformas educativas trabajaban en competencia. Cuando hablamos la nueva reforma o el nuevo modelo, aprender a aprender, aquel que se hizo, que no era aprender a aprender y no tenía ningún basamento, ese modelo, que lo critico yo en una conferencia, pues también trae un poco de la evaluación por competencia. Se evalúa todavía por competencia, carácter matrícula, lista de cotejo, todo esto, ¿no? Y las rúbricas. Y bueno, todavía hay instituciones hoy que trabajan por competencia y que evalúan por competencia, ¿no? Bueno, esto lo quería yo con ustedes compartir. Y bueno, vamos a ver ahora en las próximas presentaciones, vamos a ver una forma diferente de evaluar, más real, más natural. Y esto es importante después analizarlo. Muchas gracias.